Hola, bienvenidos a nuestra sección de capacitaciones. Es un placer poder compartir nuevamente con ustedes en nuestra sexta edición. Y vaya si corre el tiempo porque hoy empezaremos la sección de lubricación y en nuestro tema de hoy hablaremos acerca de la historia y orígenes de la lubricación. Acompáñenme. La industria de los lubricantes es muy extensa y sus orígenes datan desde hace muchos años atrás. No se sabe exactamente o a ciencia cierta cómo fue que el hombre empieza a utilizar los lubricantes. Algunos comentan que fue de forma accidental y otros que fue por necesidad. El primer lubricante fue de origen natural y fue muy utilizado por el ser humano. Este lubricante sigue siendo muy usual en nuestro medio y es el agua. El agua se utilizó durante mucho tiempo para movilizar objetos de un lugar a otro con mayor facilidad. Esta facilidad fue lo que motivó al hombre para seguir intentando con la búsqueda de otra sustancia a manera de obtener mejores resultados. Y los primeros aceites fueron encontrados de origen vegetal y de origen animal. Cerca del año 3000 a.C., los egipcios utilizaron grasas de origen animal como lubricante para ayudarse en la construcción y poder así movilizar grandes cargas. Luego, en el año 2500 a.C., descubren el aceite de oliva, con el cual lubrican ruedas para sus carretas. La mayoría de estas ruedas eran elaboradas en madera. Los egipcios siguen probando más aplicaciones y utilizan este aceite como combustible para la iluminación mediante lámparas y más adelante lo emplean también en alimentos y en algunos casos el aceite de oliva les sirve como medicina natural. Luego se empieza a experimentar con lubricantes de origen animal y encuentran que las grasas del cerdo y de la vaca son de gran utilidad para ser aplicadas en carretas y para mover bloques muy pesados. Hasta el momento, la forma de extraer los lubricantes era 100% artesanal y siguió así durante mucho tiempo. Los lubricantes de origen vegetal como el aceite de oliva, girasol y maíz empiezan a tener auge y los lubricantes de origen animal se emplean en trabajos más severos. No se tiene una fecha aproximada de cuándo se empieza a utilizar el petróleo como lubricante. El petróleo, derivado del latín petroleum, significa aceite de piedra y empieza a utilizarse no como lubricante, sino combustible para encender grandes antorchas. Sin embargo, el petróleo se utilizó muchos años atrás para impermeabilizar pequeños barcos. Es acá donde empieza la industria de los lubricantes, que en la actualidad es la más utilizada. El interés del hombre por encontrarle distintas funciones al petróleo lo lleva a utilizarlo como combustible para quemar objetos y para encender antorchas de luz. Con el transcurrir del tiempo en la Edad Media, de los años 400 a 1500 después de Cristo,
surgen las primeras máquinas, principalmente elaboradas de ruedas, y los aceites de origen vegetal siguen siendo utilizados en mayor cantidad. Sin embargo, luego del año 1600, el científico Leonardo da Vinci realiza varios aportes en los primeros estudios de la tribología. Bueno, y se estarán preguntando, ¿qué es la tribología? La tribología es la ciencia que estudia la lubricación, la fricción y el desgaste. Con este avance, la industria de los primeros lubricantes pone un pie delante de las máquinas. Y con este gran aporte, la industria de los primeros lubricantes aventaja a las máquinas, puesto que los estudios de la lubricación van a pasos apresurados, mientras que las máquinas seguían aún en procesos de prueba y error. Durante la Revolución Industrial, la cual comprende entre los años 1850 a 1900, se fabrican las primeras máquinas, las cuales en su mayoría necesitan de lubricantes para poder funcionar. El uso del hierro y otros metales utilizados en la fabricación de estas máquinas hacen que los lubricantes vegetales y animales sean desplazados y se empiecen a utilizar los primeros lubricantes derivados del petróleo. Los lubricantes derivados del petróleo son los que conocemos habitualmente en nuestro alrededor y en su mayoría se denominan aceites minerales o de base mineral, o bien suele llamárseles también aceites convencionales. Algunos ejemplos de los lubricantes minerales son los aceites de motor, los aceites de cajas de velocidades, los aceites de diferencial o catarina, por mencionar algunos ejemplos. Las primeras formas de extraer y refinar a los lubricantes eran manualmente. Luego se hacía en forma artesanal utilizando algún tipo de máquina hecha por los mismos productores de lubricantes. La industria de los lubricantes ha ido evolucionando día a día y hoy se cuenta con grandes empresas refinadoras de aceites. El proceso de refinación de los aceites es un tanto complicado, pero hoy veremos en resumen cuál es ese proceso que muchas veces desconocemos, y de ahí es donde parten los productos que ofrecemos a nuestros clientes y consumidores finales. El proceso de fabricación de los aceites lubricantes empieza cuando el petróleo en su estado natural, o mejor dicho crudo, es llevado a grandes torres de destilación. Las torres de destilación de petróleo elevan la temperatura del mismo para poderlo subdividir. Estos cambios de distintas temperaturas hacen que el petróleo de forma físico-química se divida en distintos elementos. De la parte baja de la torre se alojan los residuos del petróleo crudo, el cual es empleado como combustible en calderas de vapor y en la construcción de carreteras. Luego surge otro derivado que se extrae a una temperatura mayor, el cual es la grasa. La grasa es un lubricante muy utilizado en la rama automotriz e industrial. Otro subproducto que se extrae a temperaturas mayores son los conocidos aceites, a los cuales en el proceso de destilación se les atribuye el nombre de aceites básicos. La mayoría de aceites lubricantes que encontramos en el mercado son aceites básicos, los cuales han sido compuestos con algunos aditivos para poder brindar mejores características en las aplicaciones para los cuales fueron destinados. El proceso de destilación del petróleo continúa y a temperaturas mayores a las mencionadas anteriormente se extraen ceras para diversos usos, y a temperaturas muy altas se obtienen combustibles como lo son el diésel, la gasolina y el combustible para aviación. El desarrollo de las máquinas y la intervención de los automotores demandan de lubricantes con características y cualidades especiales, de los cuales no llenan los requisitos los aceites básicos. Hoy en día, la evolución constante de las industrias y empresas automotrices
contribuyen al desarrollo y al estudio de nuevos y mejores lubricantes, para lo cual existen industrias y laboratorios que trabajan día a día para ofrecer productos finales que cada consumidor necesite. Acompáñeme y hagamos un resumen de lo aprendido el día de hoy. Aprendimos acerca de los orígenes de los primeros lubricantes, que en su mayoría eran de base natural y animal. Conocimos un poco acerca de la historia del petróleo y sus principales aplicaciones. También aprendimos acerca del proceso de destilación del petróleo y sus derivados. Estamos empezando un nuevo módulo, el de lubricación, y si quiere conocer un poco más, siga con nosotros y desde ya agradecemos sus comentarios y sugerencias. Para nosotros es un gusto poder trabajar con usted. Soy Iván y los espero en nuestra próxima edición. Hasta pronto.